Muy buenos días. Agradezco profundamente la invitación para participar en este 19 Foro de Investigación de las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. Es un honor compartir este espacio académico con colegas, investigadores, profesores y estudiantes interesados en reflexionar sobre el uso de los temas más relevantes de nuestro tiempo. El tema de las matemáticas en una sociedad crecientemente mediada por algoritmos, inteligencia artificial y sistemas de análisis de datos. La conferencia que hoy presento lleva por título Pensar en la era algorítmica, matemáticas, inteligencia artificial y formación universitaria crítica. Más que hablar exclusivamente de tecnología, mi intención es reflexionar sobre una pregunta fundamental. ¿Qué significa educar y formar profesionales cuando una parte creciente de las decisiones humanas comienza a ser influenciada por sistemas inteligentes? Esta pregunta nos obliga a reconsiderar el papel de las matemáticas, la educación superior, la ética y el pensamiento crítico. Surge aquí entonces una pregunta, provocadora. Si una inteligencia artificial puede responder preguntas, escribir ensayos, resolver ecuaciones y generar investigaciones en cuestión de segundos, ¿qué significa realmente aprender? Permítanme comenzar con una escena cotidiana. Imaginemos a una médica revisando el historial clínico de una paciente. Un sistema de inteligencia artificial le informa que existe un 87% de probabilidad de desarrollar una enfermedad determinada en los próximos años. La médica tiene entonces dos posibilidades. Puede aceptar automáticamente la recomendación del sistema o puede preguntarse de dónde provienen estos datos, qué variables fueron consideradas, qué nivel de incertidumbre existe, qué sesgos podrían estar presentes. Ahora imaginemos una situación similar pero en educación. Un sistema identifica estudiantes en riesgo de abandono escolar. ¿Debemos confiar plenamente en esa predicción? ¿O debemos analizar críticamente el modelo que la produjo? Estas preguntas muestran que el verdadero desafío no consiste en utilizar tecnología, consiste en comprenderla. Y para comprenderla necesitamos matemáticas, pensamiento crítico y formación ética. Vivimos lo que se conoce actualmente y muchos autores denominan la era algorítmica. Cada día interactuamos con sistemas que toman decisiones basadas en datos. Los motores de búsqueda determinan qué información vemos. Las plataformas digitales deciden qué contenidos aparecen en nuestras pantallas. Los sistemas financieros evalúan riesgos. Los hospitales utilizan modelos predictivos. Las universidades implementan analítica de aprendizaje. Y la inteligencia artificial generativa produce textos, imágenes, videos y simulaciones con una velocidad nunca antes observada. Sin embargo, detrás de toda esta sofisticación tecnológica existe algo mucho más antiguo. Existen modelos matemáticos, existen ecuaciones, existen algoritmos, existen procesos estadísticos. Y por ello sostengo que la revolución actual no es únicamente tecnológica, es también matemática. Y es precisamente aquí donde la educación superior adquiere una responsabilidad estratégica. Estamos entonces en las matemáticas en la era algorítmica. Las matemáticas como un lenguaje entonces de los algoritmos. Cuando escuchamos el término inteligencia artificial, pues antes solíamos imaginar solamente robots o asistentes digitales, pero pocas veces pensamos en la estructura matemática que hace posible su funcionamiento. Las redes neuronales utilizan álgebra lineal. Los sistemas predictivos utilizan probabilidad y estadística. Los algoritmos de optimización utilizan cálculo diferencial. Los motores de recomendación utilizan teoría de grafos. En consecuencia, la inteligencia artificial no reemplaza a las matemáticas, las convierte en el lenguaje fundamental de la sociedad digital. Este hecho tiene implicaciones profundas para la educación superior. Durante muchos años la enseñanza matemática estuvo asociada principalmente al aprendizaje de procedimientos, resolver ecuaciones, aplicar fórmulas, realizar cálculos. Sin embargo, el contexto actual nos obliga o nos exige algo más. Exige desarrollar la capacidad de interpretar modelos, analizar incertidumbres y comprender fenómenos complejos. Para ello debemos transitar desde la enseñanza centrada en procedimientos hacia una formación más bien centrada en modelación y pensamiento crítico. Autores como Lesch y Doerr han señalado que la modelación matemática
constituye una de las herramientas más poderosas para conectar las matemáticas con problemas reales. Modelar significa construir representaciones simplificadas de la realidad. Un modelo no reproduce exactamente el mundo. Selecciona variables relevantes, establece relaciones, propone explicaciones y permite realizar predicciones. En salud, por ejemplo, los modelos epidemiológicos ayudan a anticipar la propagación de enfermedades. En ciencias sociales permiten analizar fenómenos de movilidad, desigualdad o comportamiento colectivo. Sin embargo, debemos recordar siempre que ningún modelo es perfecto. Todo modelo implica supuestos. Todo modelo tiene límites. Y precisamente por ello requiere interpretación crítica. Vivimos entonces entre la promesa y la incertidumbre. La inteligencia artificial como un fenómeno educativo nos lleva a reflexionar muchas cosas. Hasta hace apenas unos años, la inteligencia artificial parecía pertenecer principalmente a laboratorios especializados, grandes corporaciones tecnológicas o centros avanzados de investigación. Hoy la situación es radicalmente distinta. La inteligencia artificial ha entrado en nuestras aulas, en nuestros hogares y en nuestros dispositivos móviles. Un estudiante puede generar un ensayo en segundos, puede solicitar explicaciones personalizadas, puede traducir textos complejos, puede resolver problemas matemáticos, puede incluso construir simulaciones, programar algoritmos o diseñar materiales multimedia. Nos encontramos frente a una democratización sin precedentes del acceso al conocimiento. Sin embargo, toda revolución tecnológica plantea simultáneamente oportunidades y desafíos. Históricamente ocurrió con la imprenta, ocurrió con la radio, ocurrió con la televisión e incluso ocurrió con Internet. Y ahora está ocurriendo con la inteligencia artificial. La cuestión central no consiste en decidir si debemos usarla o no. La verdadera cuestión consiste en determinar cómo debemos integrarla dentro de los procesos educativos. Autores como Holmes, Bialik y Fadel señalan que la inteligencia artificial puede convertirse en un poderoso catalizador para personalizar el aprendizaje, identificar necesidades individuales y ampliar las posibilidades de acceso al conocimiento. Pero también advierten que estas ventajas solamente pueden materializarse cuando existe una mediación pedagógica adecuada. De lo contrario, la tecnología corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de automatización sin profundidad educativa. Por ello resulta fundamental comprender que la inteligencia artificial no constituye una solución mágica para los problemas de la educación superior. Es una herramienta, y como toda herramienta, su impacto depende de cómo sea utilizada. Las promesas que nos ha hecho la inteligencia artificial en la educación superior han sido muy tentadoras, ¿sí? Detengámonos un momento en las posibilidades que la inteligencia artificial ofrece actualmente en las universidades. Como ya hemos dicho, la primera de ellas es la personalización del aprendizaje. Durante siglos, la educación formal ha operado bajo modelos relativamente homogéneos. Hay un profesor, hay un programa, un grupo de estudiantes, un mismo ritmo de aprendizaje. Sin embargo, sabemos que los estudiantes aprenden de formas distintas, poseen conocimientos previos diferentes, intereses distintos, necesidades diversas. La inteligencia artificial permite adaptar recursos, actividades y trayectorias educativas de manera mucho más flexible. Una segunda promesa es la retroalimentación inmediata. Tradicionalmente la evaluación requiere tiempo. Revisar tareas, analizar ejercicios y proporcionar comentarios implica una inversión considerable de esfuerzo docente. Es uno de los pocos trabajos donde sales a trabajar y ya trabajaste, ¿no? Trabajaste preparando tu clase. Hoy los sistemas inteligentes pueden ofrecer respuestas preliminares en tiempo real. Esto no sustituye al profesor, pero sí puede liberar tiempo para actividades pedagógicas de mayor complejidad. Una tercera ventaja es la capacidad de analizar grandes cantidades de información educativa. La denominada Learning Analytics o analítica del aprendizaje permite identificar patrones asociados al rendimiento académico, la participación estudiantil y los riesgos de abandono escolar. En este sentido, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de apoyo para toma de decisiones institucionales. Finalmente, la inteligencia artificial puede favorecer la accesibilidad educativa. Estudiantes con distintas necesidades pueden acceder a recursos adaptados,
traducciones automáticas, sistemas de apoyo visual y asistentes inteligentes, capaces de facilitar la comprensión de contenidos complejos. Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial parece ofrecernos una educación más personalizada, inclusiva y eficiente. Pero precisamente aquí surge una pregunta fundamental. ¿Es suficiente con incorporar tecnología para mejorar el aprendizaje? La evidencia nos muestra que no, y ya lo comprobó Noruega, y por eso ha cambiado radicalmente. El día de ayer apareció la noticia de que Noruega prohíbe en la educación básica la inteligencia artificial e incluso el uso, ¿sí? Escúchenme bien, el uso de las tablets. Quieren que los alumnos aprendan a escribir, reaprendan a escribir, porque están olvidando esta importantísima cuestión neurológica y de desarrollo cognitivo, que es la escritura. Escuchar, procesar, resumir y escribir. Eso es un proceso muy importante. Existen entonces riesgos y desafíos en esta inteligencia artificial, en el uso de la inteligencia artificial. Cuando analizamos críticamente la literatura reciente, encontramos una serie de tensiones que no pueden ser ignoradas. La primera de ellas es la dependencia cognitiva. Si un estudiante utiliza permanentemente herramientas generativas para resolver problemas, redactar textos o responder preguntas, ¿qué ocurre con sus propios procesos de razonamiento? La pregunta es especialmente relevante porque la educación superior no busca únicamente producir respuestas correctas, busca desarrollar capacidades intelectuales, busca formar criterios, busca fortalecer habilidades de análisis, busca también, en consecuencia, desarrollar una serie muy importante de habilidades y conocimientos. En consecuencia, existe el riesgo de que algunas tecnologías funcionen como una especie de muleta cognitiva. Un apoyo que inicialmente facilite el aprendizaje, pero que posteriormente limite el desarrollo de la autonomía intelectual. Un segundo desafío se relaciona con la opacidad algorítmica. Muchos sistemas actuales operan como cajas negras. Observamos sus resultados, pero desconocemos con precisión los procesos internos que los generan. Esta situación plantea interrogantes importantes para la educación. ¿Cómo enseñar pensamiento crítico utilizando herramientas cuyos mecanismos resultan poco transparentes? ¿Cómo evaluar la confiabilidad de una pregunta producida por un sistema que ni siquiera puede explicar completamente sus decisiones? Un tercer problema tiene que ver con los sesgos. Los algoritmos aprenden a partir de datos, y los datos reflejan las características, limitaciones y desigualdades de las sociedades que los producen. Por ello, los sistemas inteligentes pueden reproducir prejuicios existentes relacionados con género, origen social, condiciones económicas o contextos culturales. Finalmente, existe un desafío ético asociado al uso masivo de información. La privacidad, la protección de datos y la transparencia se convierten en temas centrales para cualquier institución educativa que incorpore tecnologías inteligentes. Por estas razones, la discusión sobre inteligencia artificial no puede reducirse a cuestiones técnicas. Debe incluir dimensiones pedagógicas, sociales y éticas. Aquí vemos entonces ya un nuevo papel del docente. Comencemos con una reflexión. La tecnología produce predicciones, pero la formación universitaria debe producir comprensión. ¿Cuál va a ser el nuevo papel del docente universitario? Llegados a este punto aparece una preocupación recurrente. ¿La inteligencia artificial reemplazará a los docentes? Mi respuesta es claramente no, pero sí transformará profundamente su función. Durante buena parte del siglo XX y desde mucho tiempo antes, el profesor fue concebido principalmente como un transmisor de conocimiento. La información era relativamente escasa, los libros especializados eran limitados, el acceso a las fuentes académicas estaba restringido y en ese contexto la enseñanza se organizaba alrededor de la transmisión de contenidos. Actualmente la situación es diferente. La información es abundante, los recursos digitales son prácticamente ilimitados. Los estudiantes tienen acceso inmediato a una enorme cantidad de conocimientos y en consecuencia el valor diferencial del docente ya no reside únicamente en proporcionar información. Su valor reside en ayudar a interpretarla. El profesor contemporáneo se convierte en diseñador de experiencias de aprendizaje, se convierte en mediador pedagógico,
se convierte en un facilitador del pensamiento crítico y en un orientador ético. Esta transformación exige nuevas competencias. No basta con conocer una disciplina, tampoco basta con dominar herramientas tecnológicas. Es necesario comprender cómo aprenden las personas en entornos digitales complejos. Es necesario saber integrar tecnologías emergentes en actividades con significado educativo. Es necesario desarrollar capacidades para guiar procesos de reflexión crítica. En otras palabras, la inteligencia artificial no reduce la importancia del docente, la redefine. Y en muchos sentidos la vuelve aún más relevante. Surge aquí entonces una pregunta fundamental. Todo lo que hemos discutido hasta ahora nos conduce a una pregunta fundamental y esencial. ¿Qué capacidades humanas adquieren mayor importancia precisamente porque existe la inteligencia artificial? La respuesta no es programar más, no es utilizar más plataformas, no es automatizar más procesos, no es automatizar solamente, digamos, mecanismos recurrentes. Las competencias más importantes son aquellas que las máquinas tienen mayores dificultades para desarrollar, como son la capacidad de formular preguntas significativas, la capacidad de interpretar contextos complejos, la capacidad de argumentar, la capacidad de evaluar críticamente información y también la capacidad de tomar decisiones éticamente responsables, así como la capacidad de comprender fenómenos desde múltiples perspectivas. Paradójicamente, cuanto más avanzan las tecnologías inteligentes, más importante se vuelve el pensamiento humano. Por ello sostengo que el objetivo central de la educación superior no debe ser formar usuarios de inteligencia artificial, debe ser formar personas capaces de pensar críticamente en un mundo gobernado crecientemente por algoritmos. Esta idea nos conduce a la siguiente parte de esta conferencia. ¿Qué ocurre cuando trasladamos esta discusión a dos ámbitos particularmente sensibles para la sociedad? Las ciencias de la salud y las ciencias sociales. Allí encontramos algunos de los ejemplos más ilustrativos sobre las posibilidades y los límites de los modelos predictivos contemporáneos. Cuando los algoritmos afectan vidas humanas, toma una relevancia importante el pensamiento, la inteligencia humana, la toma de decisiones en contextos de incertidumbre. Hasta este momento hemos hablado de inteligencia artificial en términos generales. Sin embargo, para comprender la verdadera dimensión de esta transformación, debemos observar aquellos ámbitos donde las decisiones tienen consecuencias directas sobre las personas. Me refiero particularmente a las ciencias de la salud y a las ciencias sociales. Ambos campos comparten una característica fundamental. Trabajan con sistemas complejos, trabajan con incertidumbre, con fenómenos donde las variables interactúan de formas difíciles de predecir y precisamente por ello constituyen espacios privilegiados para comprender el valor y las limitaciones de los modelos matemáticos y los sistemas inteligentes. Durante mucho tiempo las matemáticas fueron percibidas por muchos estudiantes como una disciplina abstracta, alejada de los problemas cotidianos. Sin embargo, basta observar cómo se toman decisiones en hospitales, organismos gubernamentales o instituciones internacionales para descubrir que detrás de muchas de ellas existen modelos matemáticos. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial puede analizar miles de estudios clínicos en cuestión de segundos. Puede identificar patrones invisibles para el ojo humano. Puede detectar correlaciones complejas, generar pronósticos con niveles de precisión sorprendentes. Pero aquí aparece una cuestión fundamental. La precisión no equivale necesariamente a comprensión, y la capacidad predictiva no elimina la necesidad del juicio profesional. Por ello, la educación superior enfrenta un desafío extraordinario: formar profesionales capaces de dialogar con los algoritmos, no subordinados a ellos, no enfrentados a ellos, sino capaces de utilizarlos con criterio y responsabilidad. La inteligencia artificial entonces sí es una promesa más, ¿sí?, en la medicina, pero una medicina más humana. Cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a la salud suele surgir una paradoja interesante. Muchas personas imaginan hospitales dominados por máquinas y decisiones automatizadas. Sin embargo, autores como Eric Topol sostienen una idea diferente. La inteligencia artificial bien utilizada puede contribuir a una medicina más humana. ¿Por qué? Porque puede liberar a los profesionales de numerosas tareas rutinarias, puede reducir tiempos administrativos, puede facilitar análisis complejos,
puede apoyar diagnósticos tempranos y también puede permitir que médicos y profesionales de la salud dediquen más tiempo a aquello que ninguna máquina puede sustituir completamente: la comunicación, la empatía, la comprensión del contexto humano del paciente. Pensemos por un momento en la pandemia de COVID-19. Millones de personas observamos diariamente gráficas, curvas epidemiológicas, tasas de contagio y modelos predictivos. De repente, conceptos matemáticos que parecían exclusivamente académicos se volvieron parte de la conversación pública. La sociedad comprendió que los modelos matemáticos podían ayudar a anticipar escenarios futuros, pero también comprendió algo igualmente importante: los modelos no son infalibles. Dependen de la capacidad de los datos. Dependen de los supuestos utilizados. Y también dependen de las condiciones cambiantes de la realidad. Y esta lección es extraordinariamente relevante para la formación universitaria, porque muestra que el desafío no consiste únicamente en producir modelos, consiste en interpretarlos correctamente. Hoy, los sistemas inteligentes pueden contribuir a detectar cáncer en etapas tempranas, pueden identificar riesgos cardiovasculares, pueden apoyar decisiones terapéuticas, pero la decisión final sigue siendo humana, y seguirá siendo humana porque involucra valores, contextos y dimensiones éticas que trascienden los cálculos algorítmicos. En las ciencias sociales, ¿sí?, en estas ciencias computacionales también, comprender sociedades requiere comprender los datos. Algo similar ocurre entonces con las ciencias sociales. Durante siglos las ciencias sociales buscaron comprender fenómenos complejos como la desigualdad, la pobreza, la migración, la movilidad social, la participación política o los comportamientos colectivos. Actualmente disponemos de una cantidad de información sin precedentes. Cada interacción digital genera datos. Cada dispositivo conectado produce información. Cada red social registra patrones de comportamiento. Esta nueva realidad dio origen a lo que Lasser y sus colaboradores denominaron ciencias sociales computacionales, un campo interdisciplinario que combina matemáticas, estadísticas, ciencias de la computación y ciencias sociales para estudiar fenómenos humanos a gran escala. Por primera vez es posible analizar dinámicas sociales utilizando millones de observaciones. Por primera vez podemos observar patrones que anteriormente permanecían ocultos. Por primera vez contamos con herramientas capaces de modelar fenómenos sociales complejos en tiempo casi real. Sin embargo, nuevamente, aparece una advertencia importante. Más datos no garantizan automáticamente mejor conocimiento. Una enorme cantidad de información puede generar interpretaciones erróneas si no existe una adecuada comprensión teórica. Podemos identificar correlaciones, pero las correlaciones no explican necesariamente las causas. Podemos encontrar patrones, pero los patrones no sustituyen la comprensión social. Por ello, la formación universitaria debe evitar una ilusión cada vez más frecuente: la idea de que disponer de grandes cantidades de datos equivale automáticamente a comprender la realidad. La realidad sigue siendo más compleja que cualquier conjunto de datos. Existe una palabra que aparece constantemente cuando hablamos de matemáticas, inteligencia artificial y toma de decisiones. Esa palabra es incertidumbre. Y resulta interesante porque la educación tradicional muchas veces ha intentado eliminarla. Durante años enseñamos problemas con una única respuesta correcta. Buscamos exactitud, buscamos certeza y resultados definitivos. Sin embargo, el mundo profesional funciona de manera diferente. Los médicos toman decisiones con información incompleta. Los responsables de políticas públicas trabajan con escenarios inciertos. Los investigadores generan conclusiones sujetas a revisión. Los economistas realizan predicciones imperfectas. Los científicos sociales interpretan fenómenos dinámicos. La incertidumbre no es una excepción, es una condición permanente del conocimiento humano. Por ello, una de las competencias más importantes del siglo XXI consiste en aprender a trabajar con incertidumbre. Nathan Silver, uno de los autores más influyentes en el campo de la predicción, sostiene que el problema fundamental no radica en equivocarse. El problema radica en creer que nuestras predicciones son absolutamente ciertas. Las matemáticas modernas no nos enseñan únicamente a calcular, nos enseñan a estimar probabilidades, nos enseñan a evaluar riesgos, nos enseñan a reconocer márgenes de error. Y precisamente por eso continúan siendo indispensables en la era de la inteligencia artificial,
porque toda inteligencia artificial opera bajo condiciones de incertidumbre. Llegados a este punto, podemos identificar una tensión central que atraviesa toda la conferencia. Por una parte, disponemos de herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas. Por otra, enfrentamos la necesidad de comprenderlas críticamente. La verdadera brecha educativa del futuro no será el acceso a la tecnología, será la capacidad para interpretarla. En otras palabras, la diferencia entre un profesional competente y otro vulnerable no dependerá únicamente de qué herramientas utiliza, dependerá de cuánto comprende acerca de ellas, cuánto de ello comprende, cuánto está entendiendo. Comprender un modelo significa reconocer sus supuestos, sus limitaciones, las fuentes de error, los posibles sesgos, sus implicaciones éticas. Y precisamente esta reflexión nos conduce al núcleo conceptual de la conferencia. Porque si aceptamos que las matemáticas siguen siendo esenciales, si aceptamos que la inteligencia artificial transforma la educación superior, si aceptamos que la analítica de datos modifica la toma de decisiones, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo debería ser la formación universitaria en la era algorítmica? La respuesta que proponemos se articula en un modelo integrador compuesto por 5 dimensiones fundamentales. Un modelo que intenta responder no solamente qué debemos enseñar, sino también qué tipo de profesionales necesitamos formar para enfrentar los desafíos de una sociedad crecientemente gobernada por datos, algoritmos e inteligencia artificial. Ya lo presentamos en el evento anterior. La pregunta ya no es si nuestros estudiantes utilizarán inteligencia artificial, la pregunta es si comprenderán suficientemente las matemáticas, los datos y la ética necesaria para utilizarlos de manera responsable. Este modelo conceptual integrador, digamos que concentra 3 ideas fundamentales que nosotros nos hemos hecho. Hemos elaborado primero que las matemáticas continúan siendo la base conceptual de los algoritmos y de la inteligencia artificial. Segundo, que la incorporación de sistemas inteligentes está transformando profundamente la educación superior. Y tercero, que en ámbitos como la salud y las ciencias sociales el verdadero desafío no consiste únicamente en utilizar modelos predictivos, sino en comprenderlos críticamente. A partir de estas premisas surge la propuesta central de esta conferencia, la que he denominado Modelo Integrador para la Formación Universitaria Crítica en la Era Algorítmica. Permítanme explicarlo brevemente la lógica de este modelo. Tradicionalmente las universidades han organizado la formación profesional mediante disciplinas relativamente independientes. Las matemáticas por un lado, las ciencias, las ciencias del conocimiento como, la pedagogía por otro lado, ¿sí? La ética, la tecnología, ¿sí? Por otro lado, la ética por un espacio separado, la aplicación profesional en otro contexto, y sin embargo, los problemas contemporáneos no reconocen estas divisiones. Los desafíos actuales son interdisciplinarios, los sistemas de salud son inter y transdisciplinarios, los problemas sociales lo mismo, la inteligencia artificial misma es interdisciplinaria. Por ello necesitamos un modelo educativo capaz de integrar conocimientos diversos en torno a problemas complejos. Esta figura representa precisamente esta idea. En el centro se encuentra el estudiante universitario, como sujeto activo del aprendizaje, y alrededor de él convergen 5 dimensiones fundamentales que interactúan permanentemente. Estas dimensiones no deben entenderse como asignaturas aisladas, deben comprenderse como capacidades que deben ser integradas y que permiten actuar en contextos caracterizados por la complejidad, la incertidumbre y la aceleración tecnológica. La hipótesis que sustenta esta propuesta es relativamente sencilla. Una formación universitaria pertinente para el siglo XXI requiere simultáneamente pensamiento matemático, comprensión crítica de la inteligencia artificial, analítica de datos, formación ética y aprendizaje contextualizado. Si cualquiera de estos elementos desaparece, la formación queda incompleta. Veamos cada uno de ellos. En la primera dimensión está el pensamiento matemático aplicado. La primera dimensión constituye entonces la base del modelo, y no es casualidad. Las matemáticas representan el lenguaje mediante el cual construyen los algoritmos, los modelos predictivos y los sistemas inteligentes. Sin embargo, cuando hablamos de pensamiento matemático aplicado, no nos referimos únicamente al dominio de procedimientos. Nos referimos a la capacidad de interpretar fenómenos complejos mediante estructuras conceptuales rigurosas.
Pensar matemáticamente significa identificar patrones, formular hipótesis, construir modelos, reconocer relaciones, estimar incertidumbres, evaluar resultados. Es importante destacar que las matemáticas poseen un enorme valor formativo, porque enseñan algo que trasciende el cálculo, enseñan a pensar estructuradamente. En un contexto donde la inteligencia artificial puede realizar operaciones matemáticas de enorme rapidez, la velocidad humana ya no consiste en calcular más rápido, consiste en formular mejores preguntas, consiste en comprender qué representan los resultados obtenidos, en reconocer cuándo un modelo es apropiado y cuándo no lo es. Y por ello sostengo que las matemáticas no pierden relevancia frente a la inteligencia artificial. Ocurre exactamente lo contrario. Su importancia aumenta, porque son fundamento conceptual que permite comprender los sistemas inteligentes. La segunda dimensión sería la inteligencia artificial crítica. Esta segunda dimensión corresponde a la alfabetización algorítmica o inteligencia artificial crítica. La mayoría de los estudiantes actuales utilizarán sistemas de inteligencia artificial durante toda su vida profesional, y esto es prácticamente inevitable, pero existe una enorme diferencia entre usar una herramienta y comprenderla. La inteligencia artificial crítica implica desarrollar la capacidad de analizar cómo funcionan los sistemas inteligentes. Implica comprender qué datos utilizan, qué supuestos incorporan, cuáles son los sesgos y estos sesgos que pueden contener y cuáles son sus limitaciones. En otras palabras, la formación universitaria no debe producir consumidores pasivos de tecnología, debe formar ciudadanos capaces de dialogar críticamente con ella. Aquí resulta particularmente relevante una idea planteada por Luciano Floridi. La cuestión central no consiste en preguntarnos qué puede hacer la inteligencia artificial. La cuestión consiste en preguntarnos qué debemos hacer nosotros cuando convivimos con ella. Y esa pregunta es profundamente educativa, porque desplaza la atención desde la tecnología hacia la responsabilidad humana. La tercera dimensión consiste en la analítica de datos. Vivimos en una sociedad donde prácticamente todas las actividades generan información. Las universidades generan datos, los hospitales también, los gobiernos, las plataformas digitales. Sin embargo, disponer de grandes volúmenes de información no garantiza automáticamente mejores decisiones. La información por sí sola carece de significado. Necesita ser interpretada, convertirse en evidencia, contextualizarse. Y por ello, la analítica de datos constituye una competencia esencial para los profesionales contemporáneos. No se trata simplemente de utilizar software estadístico. Se trata de aprender a transformar información en conocimiento útil y, sobre todo, aprender a distinguir entre evidencia sólida y conclusiones apresuradas. En tiempos donde abundan los datos, la capacidad de interpretarlos críticamente se convierte en una ventaja intelectual decisiva. En la siguiente figura vamos a ver este framework, esta forma de operarlo, ¿sí? Esta segunda figura profundiza las relaciones existentes entre las 5 dimensiones del modelo. Aquí podemos observar que ninguna opera de manera aislada. Todas interactúan constantemente. Por ejemplo, las matemáticas permiten construir modelos. La analítica de datos proporciona evidencia. La inteligencia artificial automatiza procesos de análisis. La ética orienta la toma de decisiones. Y el aprendizaje contextualizado conecta todo ello con problemas reales. Lo interesante de este framework es que muestra una característica esencial de la educación contemporánea. Las competencias más valiosas son precisamente aquellas que integran múltiples formas de conocimiento. En otras palabras, los problemas reales no llegan etiquetados como matemáticos, tecnológicos o éticos, llegan mezclados, y por ello la formación universitaria debe de abandonar progresivamente las lógicas fragmentadas. Necesitamos formar profesionales capaces de pensar sistemáticamente, capaces de conectar saberes, capaces de interpretar fenómenos complejos desde perspectivas múltiples. Y aquí entra en juego la otra dimensión, la formación ética. La cuarta dimensión del modelo que habíamos presentado anteriormente es que durante mucho tiempo la ética fue considerada un complemento dentro de los planes de estudio, algo importante pero secundario. Hoy esa visión resulta insuficiente. La inteligencia artificial ha convertido la ética en una necesidad estratégica. Pensemos por un momento en algunas preguntas contemporáneas. ¿Quién es responsable cuando el algoritmo comete un error? ¿Quién responde cuando un sistema inteligente discrimina a determinados grupos? ¿Quién controla el uso de los datos personales? ¿Quién supervisa las decisiones automatizadas? Estas preguntas no pueden responderse únicamente desde la ingeniería o la informática. Requieren reflexión ética, requieren pensamiento crítico.
requieren responsabilidad social y por ello la formación ética debe convertirse en una dimensión transversal del currículo universitario, no como una asignatura aislada, sino como un principio orientador de todas las decisiones relacionadas con el uso de tecnologías inteligentes. Y bueno, obviamente ya la quinta dimensión es el aprendizaje contextualizado. Esta dimensión resulta especialmente importante porque conecta todas las anteriores con la realidad. La educación adquiere significado cuando ayuda a comprender y transformar problemas concretos. Por ello proponemos que la enseñanza universitaria se articule alrededor de situaciones auténticas, problemas reales, casos complejos, proyectos interdisciplinarios, escenarios profesionales. Porque es precisamente allí donde las matemáticas, la inteligencia artificial, los datos y la ética dejan de ser conceptos abstractos y se convierten en herramientas para la acción. Un estudiante aprende más profundamente cuando comprende para qué sirve el conocimiento, cuando reconoce su impacto social, cuando percibe su relevancia profesional y cuando puede utilizarlo para mejorar su entorno. Y bueno, esto es lo que plantea incluso la nueva escuela mexicana, ¿sí? No materias, no solamente todo aislado, sino todo integrado. Pero bueno, eso es lo que no entiende mucha gente. Se parece mucho al sistema modular, ¿no? Y entonces, bueno, avanzamos así entonces hacia una universidad para la era algorítmica. Podemos formar una afirmación central. La universidad enfrenta actualmente una transformación comparable a las grandes revoluciones educativas de la historia. La aparición de la imprenta transforma el acceso al conocimiento. La Internet transformó la disponibilidad de la información. La inteligencia artificial está transformando los procesos de producción, análisis y utilización del conocimiento. Pero existe una diferencia importante. Las tecnologías cambian rápidamente. Los principios educativos fundamentales permanecen. Seguimos necesitando pensamiento crítico. Seguimos requiriendo razonamiento matemático y también ética. Seguimos necesitando comprensión profunda. Y por esto mismo la universidad del futuro no debe definirse por la cantidad de tecnología que incorpore. Debe definirse por la calidad del pensamiento que sea capaz de desarrollar. Y precisamente esa idea nos conduce a las reflexiones finales de esta conferencia. Si las matemáticas son el lenguaje de los algoritmos y la inteligencia artificial constituyen una nueva infraestructura del conocimiento, entonces la misión de la universidad consiste en formar personas capaces de comprender críticamente ambos mundos y ponerlos al servicio del bienestar humano. En conclusión, pensar antes que automatizar. Nos acercamos entonces al final de esta reflexión. Quisiera invitarlos a regresar a la pregunta con la que iniciamos esta conferencia. Y es, ¿qué significa formar profesionales en una época donde la parte creciente de las decisiones humanas está mediada por algoritmos? A lo largo de esta conferencia hemos recorrido distintos caminos para responder a este interrogante. Hemos visto que la inteligencia artificial no surge de la nada. Detrás de cada sistema inteligente existen modelos matemáticos, algoritmos, estructuras estadísticas y procesos de análisis de datos. Esto significa que las matemáticas no están desapareciendo. Lejos de ello, se están convirtiendo en una de las competencias más importantes para comprender el funcionamiento de la sociedad contemporánea. Sin embargo, también hemos observado que la tecnología por sí sola no resuelve los problemas educativos. La incorporación de inteligencia artificial en las universidades abre posibilidades extraordinarias para personalizar el aprendizaje, ampliar el acceso al conocimiento y fortalecer la toma de decisiones, pero también plantea riesgos asociados a la dependencia tecnológica, los sesgos algorítmicos, la pérdida de profundidad cognitiva y los desafíos éticos derivados del uso masivo de datos. Por ello, la cuestión central no consiste en preguntarnos cuánto utilizar y cuándo utilizar la inteligencia artificial. La cuestión central consiste en preguntarnos cómo formar personas capaces de utilizarlo con criterio. Y aquí aparece una de las conclusiones más importantes de esta conferencia. La inteligencia artificial no elimina la necesidad de pensar, la incrementa. Cuanto más sofisticados se vuelven los sistemas inteligentes, mayor es la necesidad de desarrollar capacidades humanas que permitan interpretar, cuestionar y orientar críticamente sus resultados. Por ello sostengo que el verdadero desafío educativo del siglo XXI no es tecnológico, es epistemológico, es pedagógico y es ético. No basta con enseñar a utilizar herramientas, debemos enseñar a comprender los principios que las sustentan.
No basta con acceder a información, debemos aprender a transformarla en conocimiento. No basta con generar respuestas, debemos aprender a formular mejores preguntas. Si observamos la historia de la educación superior, encontramos que cada época ha enfrentado sus propios desafíos. Las universidades medievales debieron responder a la consolidación del conocimiento clásico. Las universidades modernas respondieron a la expansión masiva del acceso a la información y a la formación educativa, ¿sí? Respondieron también a las revoluciones científicas. Nuestra generación enfrenta un desafío diferente. Debemos educar a una sociedad donde los algoritmos participan activamente en la producción, distribución e interpretación del conocimiento. Y esto implica reconsiderar muchas de nuestras prácticas educativas. Implica revisar qué enseñamos, cómo enseñamos y para qué enseñamos. Porque si una inteligencia artificial puede generar una respuesta en segundos, entonces la ventaja competitiva de nuestros estudiantes ya no residirá únicamente en memorizar información. Residiremos y necesitaremos capacidades más profundas, capacidades de analizar, de interpretar, de argumentar, de evaluar críticamente, la capacidad de decidir responsablemente y la capacidad de actuar éticamente en contextos complejos. El modelo integrador como propuesta de futuro. ¿Sí? Y entonces la propuesta que hoy he compartido pretende contribuir a esta discusión. Un modelo integrador para la formación universitaria crítica parte de una convicción fundamental. Las matemáticas, la inteligencia artificial y la analítica de datos, la ética y el aprendizaje contextualizado no deben de entenderse como componentes separados. Deben constituir un ecosistema formativo. Las matemáticas permiten comprender los modelos. La inteligencia artificial amplía nuestras capacidades analíticas. La analítica de datos transforma información en evidencia. Y la ética orienta la toma de decisiones. Y el aprendizaje contextualizado conecta todo ello con los problemas reales de la sociedad. Cuando estas dimensiones se articulan, la universidad puede cumplir una función estratégica. No solamente formar profesionales técnicamente competentes, sino ciudadanos capaces de actuar de manera crítica, responsable y comprometida frente a los desafíos contemporáneos. Existe además una lección particularmente relevante que las matemáticas nos enseñan y que la inteligencia artificial ha vuelto aún más importante. La capacidad de convivir con incertidumbre. Vivimos en una época caracterizada por la complejidad. Los problemas de salud son complejos. Los problemas ambientales también. Los problemas económicos lo son también. Los problemas sociales son complejos. Los sistemas inteligentes operan precisamente en este contexto. No debemos abandonar la ilusión de las respuestas absolutas. La educación superior debe preparar a los estudiantes para analizar escenarios inciertos, para interpretar probabilidades, para reconocer límites y evaluar riesgos, y para tomar decisiones informadas. En este sentido, las matemáticas dejan de ser únicamente una disciplina académica. Se convierten en una herramienta para comprender el mundo. Permítanme concluir con una reflexión personal. Durante muchos años se afirmó que las máquinas sustituirían ciertas tareas humanas porque podrían realizarlas más rápido. Y ciertamente lo han hecho. Hoy una inteligencia artificial puede calcular más rápido que cualquier persona. Puede procesar más datos que cualquier investigador. Puede recuperar información más rápidamente que cualquier estudiante. No existe algo pero existe algo que continúa siendo profundamente humano. La capacidad de atribuir significado. La capacidad de formular preguntas. Construir valores, ejercer juicio, imaginar futuros posibles, la capacidad de actuar con responsabilidad ética, y precisamente por eso la educación sigue siendo indispensable, porque las universidades no existen únicamente para transmitir información, existen para formar criterio, formar ciudadanos, profesionales capaces de comprender la realidad y transformarla. La inteligencia artificial puede ayudarnos a resolver problemas, pero solamente los seres humanos pueden decidir cuáles problemas vale la pena resolver. La inteligencia artificial puede generar respuestas, pero solamente los seres humanos pueden determinar cuáles preguntas son verdaderamente importantes. La inteligencia artificial puede identificar patrones, pero solamente nosotros podemos convertir esos patrones en proyectos de sociedad. Por ello, cuando hablamos de educación superior en la era algorítmica, el objetivo no debe ser competir contra las máquinas, y tampoco debe ser depender de ellas. El objetivo debe ser construir una relación inteligente, crítica y ética con la tecnología. Como un mensaje final, quiero concluir con una idea que resume el espíritu de esta conferencia. Las matemáticas nos enseñan a modelar el mundo.
La inteligencia artificial nos permite analizarlo a una escala sin precedentes, pero solamente la educación crítica nos permite comprenderlo y transformarlo para el bien común. En consecuencia, el desafío de la Universidad del siglo XXI no consiste en incorporar más algoritmos, consiste en formar mejores seres humanos para convivir con ellos, porque el futuro no dependerá exclusivamente de la inteligencia artificial que seamos capaces de desarrollar, dependerá sobre todo de la inteligencia humana que seamos capaces de educar. Entonces, bueno, el desafío de esta universidad, repito, no es convivir, no es enseñar a convivir con la inteligencia artificial, es formar seres humanos capaces de pensar más de ella, ¿sí? La universidad del futuro entonces no será la que tenga más inteligencia artificial, sino la que forme mejores inteligencias humanas para comprenderla, cuestionarla y orientarla hacia el bienestar social. Agradezco nuevamente la oportunidad de poder platicar con ustedes y bueno, quedamos atentos a sus preguntas en los foros, responderemos lo más rápido posible y bueno, agradezco también a los organizadores esta invitación. Que todo sea éxito. Gracias.